Hola, hola, bienvenidos al capítulo número 3 de su podcast favorito, Sigue Así. Hoy con spot renovado, estamos listos y dispuestos para hablar sobre el tema atingente a la fecha en la que estamos, la Pascua de Resurrección. Más que nada para hablar un poco de espiritualidad, diferenciar espiritualidad de ser religioso y experiencias personales que puedan tener cada uno de desarrollo personal en el autoconocimiento y la expansión de la conciencia. Estamos junto a Bárbara Contreras, mentora y creadora de contenido de Instagram que a través del estoicismo ayuda a las mujeres a conectar con su energía femenina y también construir un propósito para encontrar buenas relaciones en el mundo. ¿Eso te lo aprendiste? No, nada, sí, ¿Por sale. qué suena como que...? Es que ya lo familiarizó. Sí, De la semana pasada. tengo buena memoria. Y yo tengo a mi lado izquierdo a él, el powerlifter, musculoso, buena facha, psicólogo. Con ustedes, el fino de Villegas. Aplausos. Salí como locutor de radio, qué bacán. Bueno, y finalmente tenemos a Pablo Vargas, 35 años, 35 años. 35 años, chef, emprendedor y powerlifter también, ¿no? Sí. ¿Qué vas a decir? No, nada, aplausos. Nada, aplauso. No, yo iba a decir que padre de familia. Padre de familia, me falta. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Bueno, el tema del que habíamos conversado tras de cámara y en la previa preparación era básicamente entender algunos aspectos de la espiritualidad y también salió el tema súper importante de diferenciarlo como lo que es religión, o sea, ser religioso a conectar con lo espiritual, que de repente no van tanto de la mano. Pero ahí yo creo que en el avance lo vamos a ir desglosando un poco, Delimitando. porque hay cosas que considero y que llegamos a conclusión de que están involucradas, ¿cierto?, con el ego y que a veces no nos permiten ver las cosas como tal, a pesar de, no sé, estar muy metidos en la iglesia o mucho de la comunidad religiosa. Ujú. Estaba Bueno, arreglando la música. Pablo, ¿tú fuiste criado dentro de la iglesia? Sí, eso me estaba preguntando yo. Lo que pasa es que cuando decimos espiritual, como que lo llamamos al tiro algo religioso, ¿cachai? Y es mucho más cotidiano lo que creemos que es. Antes de hablar yo, quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo viven la espiritualidad o cuándo se sienten conectados con algo espiritual? ¿Cachai? No encajonándose en la iglesia, sino que, o en la religión, sino que cuándo se sienten conectados espiritualmente. ¿Cachai? ¿Cómo lo viven en lo cotidiano? Qué profundo. Wow, sí, me dejó así como... pero es un tema súper complejo, pero yo creo que puedo determinarlo en palabras súper sencillas, como por ejemplo la gratitud. Para mí es importante y fue como algo que veníamos conversando con Bárbara igual, que fue importante en mi vida, que yo en un momento me sentía como con resentimiento hacia Dios, como con resentimiento hacia la iglesia que me había formado y me había forjado con muchos valores, ya que fue como una etapa de mucha desconexión, caí en una depre fea y como que renegaba y siempre que me hablaban de Dios o que debía dar gracias a Dios era como, no, si yo no tengo nada que ver con ese weón, si me debe caleta, así como que si lo veo se las voy a cobrar todas. Eran palabras que yo decía. Y con el tiempo después, un día me propuse en una lista de 10 cosas que quería hacer para mejorar como persona. Y entre una de esas era agradecer por las cosas que me salen bien, aunque yo no las controle, y más aún si es que me benefician. ¿Cachai? Y un día iba manejando por la carretera y me agarró un taco porque estaban reconstruyendo la carretera y me puse a pensar en todas esas cosas que estaban a mi alrededor y que estaban saliendo bien y como que me cayó la teja así, pero ¡wow! Me volví muy consciente de todas las cosas en las que estaba siendo bendecido, Ya. sin tener que yo estar construyendo palo a palo, ¿cachai? Sino que porque mi familia estaba bien, porque era un día bonito, ¿cachai? Porque podía tener salud y vitalidad para poder seguir trabajando y construir mis sueños. Entonces fue como que me llegó todo eso y dije, wow. Y eso fue una conexión espiritual profunda, ¿cachai? Eso. Entonces yo lo que decía era que
de cierta forma, cuando estás dejando de ser agradecido, te estás alejando de tu espiritualidad. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Y ahí uno entra en los automatismos, po, que son estas formas como muy básicas o primitivas del modo de supervivencia, como lo decía del tema de la queja, ¿cachai? Pero por ejemplo, ¿cuándo me pasa hoy en día? Cuando, no sé, siento que me voy a resfriar. Cuando me duele el cuerpo, ando como con malestares y que no quiero esto y que no quiero esto otro y que ay, como que me siento muy en el cuerpo, muy en el dolor y no tengo espacio para agradecer en esos momentos. Y ahí es como que sí, pues uno se desconecta espiritualmente hablando. ¿Y tú, Bárbara? Yo creo que comparto la parte de la gratitud con Diego, pero yo siento que estoy conectada siempre con Dios, incluso cuando me pasan cosas no tan buenas. Ahí como que creo que mi conexión es más grande todavía. No sé si han, no, yo creo que sí lo han leído, ¿no? Hay un versículo de la Biblia que dice que el diablo te va a tentar no cuando esté todo inestable en tu vida, sino que cuando ve que estás como actuando bien y en Ujú. tranquilidad, te va a empezar a maquinar y porque a veces uno cree que el diablo es como encarnación en otra persona y a veces es tus pensamientos y así. Bueno, en ese momento que me pasa de repente es donde yo digo, no, aquí es Dios el que me está... Me pasó que en algún momento yo sentía que tenía que pasar ciertas cosas porque como que la debilidad del ser humano y en las cosas negativas es donde Dios te está esperando más. Ujú. Porque es donde te está diciendo como, ven, porque yo te voy a calmar, yo te voy a entregar todo. Entonces, ahí mi fe empezó a crecer justamente en la adversidad. Como la historia de Job. ¿Mm? Wow. Entonces, hoy en día yo me siento conectada siempre. Cuando me despierto en las mañanas, agradezco. Antes de dormir, agradezco. A veces pido, pero siempre son no cosas materiales. Siempre es como algo más espiritual, intangible, mental. eh, y así. Pregunta de seguimiento por la petición. ¿De cuánto en tanto así como sientes que se responden tus plegarias? Hay veces en las que sientes que no se responden. Sí, sí, totalmente. Pero eso me lleva a pensar que hoy tengo un video en YouTube igual hablando sobre Caching. un autor español que hablaba de la noche oscura del alma. Y él lo Mm, representaba como cuando sientes que no te responde, como que estás pidiendo por algo y Dios no te responde o te sientes muy solo, pero incluso ahí Dios está actuando, está obrando con la paciencia, con sí. tu fe, con tu consistencia. Mm. Entonces, claramente hay cosas que yo he pedido y tardan tiempo y probablemente van a tardar porque hay cosas que no, yo no espero ahora, sino que en un año o un par de meses más. Pero creo que eso es lo más difícil, esperar, tener Sí. paciencia, pero ahí está la fe, porque la fe es creer cuando todavía no es visible. Y que está como el malestar de la sociedad hoy en día, que es la ansiedad. Exacto. Que lo queremos todo rápido. ¿Por qué? Porque ay, pero yo quería hablar de este tema igual, que era el tema de Dale. los circuitos de recompensa humano, po. Mm, Que el deseo, o sea, la dopamina es la hormona del deseo, y cuando nosotros deseamos algo, activamos la dopamina. ujú, Entonces, el camino a obtenerlo a veces es más largo y esa dopamina se nos baja. mm. Entonces, ¿cómo reforzamos que el flujo de dopamina se mantenga y se sostenga en el tiempo para no sentir esto de que, como que, ah, yo lo quiero ahora? ¿Cachai? Y Claro, trabajar consistentemente para lograrlo. aunque hubo una vez, y no voy a entrar mucho en detalle, pero hubo una vez que me sentí como muy abandonada porque había una duda muy persistente en mi mente y yo iba a tomar una decisión muy drástica, que era camino A o camino B. Ok. Pero el camino B no me llevaba, no me daba felicidad, era como para tranquilizarme y decirme, ya, bueno, esto fue lo que me tocó nomás. Como era como para tranquilizar y dejar como de trabajar en algo. Y ahí me acuerdo que alguien me dijo, y tenía toda la razón del mundo, que Dios no quiere que sufra. Y Claro. entonces si eso no te daba felicidad, porque una parte de mí decía, bueno, quizás Dios está esperando que elija entre un camino y otro, pero el Mm, otro camino no me daba tampoco ni plenitud ni paz, entonces era como esto no viene de Dios, porque claro. no, porque es sufrimiento y Dios no quiere que sufras, sí te pone pruebas, pero no quiere que tú cargues con una cruz, por eso Él ya la cargó Claro. por nosotros y lo que te dice es como,
quema todos los barcos, agarra esa pequeña cruz y sígueme porque yo te voy a ayudar a que ese camino sea más liviano. ¿Por qué te ríes? No, porque Sí, porque Oye, no tengo no, que pero decir. la canción está bien. ¿Y tú, No, pero Pablo? la canción está bien, está Lo que bien. me causa duda es, por ejemplo, estamos hablando del espíritu, de espiritualidad, religión, eh, y muchas veces le atribuimos como un poder o un nombre al espíritu, ¿cachai? Y ese espíritu al cual hablamos, quizás algunos le llaman Dios, otros Espíritu Santo, Otro quizás universo, otros El universos, el pranayama, ¿cachai? o supraconciencia. Claro, Kundalini. desde ahí que viene mi pregunta. Mm. Es, ¿será que también cuando nos ponemos desde el observador, pasamos a ser ese espíritu más completo, ese Espíritu Santo? ¿O desde el observador es mi supraconciencia, ¿cachai? Y desde ahí estoy conectado con el espíritu, En ¿cachai? psicología se le llama como la metacognición. Mm. Ya. Sí, que es En como la educación capacidad también. de observar tus propios pensamientos. Y desde Claro. ahí estoy como espiritualmente conectado, quizás. Po. Mm. Claro, porque en el fondo, ¿qué es la conciencia? No podemos definirla como tal. Y cada palabra con la que uno quiera aproximar lo que es la conciencia siempre se va a quedar estrecho. Ujú. ¿Cachai? Solamente es un flujo de energía al cual podemos conectar para entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Ujú. Y que nos da respuestas que son solamente para nosotros. Si tú a veces quieres compartir esas respuestas con otras personas, te van a hacer sentir equivocado. ¿Por qué? Porque ellos no están conscientes de lo mismo que estás experimentando tú en tu interior. Mm. ¿Cachai? Y para lograr eso, muchas veces, que lo conversamos igual en un capítulo anteriormente, creo que ese fue el que no se subió, que era que hablábamos sobre el tema de la meditación, Mm. de cómo la meditación ayudaba a encaminarse a ser el observador, en vez de Ah, ser claro. la emoción, ser el dolor, ser el pesar, ¿cachai? De no identificarse con eso y saber observarlo desde la trascendencia. Mm. Eso también lo leí, por si acaso me lo aprendí de memoria. Está bien. Oye, desde ahí entonces, ¿creen que se puede ser espiritual en una vida normal? ¿O tener una vida normal y ser espiritual? ¿O a veces nos encerramos en una burbuja cuando empezamos a ser más espirituales? ¿O vivir desde la espiritualidad? Interesante. Porque cuando empezamos a conectar con nuestro espíritu, empezamos también a ver una transformación. Mm, Empiezan a ver cosas que empezamos a dejar de lado porque son más sanas para el espíritu, claro. Exacto. ¿cachai? Y desde ahí a veces nos excluimos y nos alejamos de ciertas cosas. De la tentación, ¿Cachai? básicamente. Por ejemplo. Sí. Entonces, ¿se puede? Yo sé que se puede, pero quiero escucharlo a ustedes, pero ¿cuándo? Porque también hay un paso, yo creo, una línea muy delgada entre ser espiritual y ya empieza el ego El ego espiritual, espiritual. ¿cachai? Sí. Porque nadie sabe más que yo o yo estoy más conectado, ¿cachai? Es que en realidad nadie sabe más que yo. Vaya, no, mentira. Sí, pues yo creo que ahí va con la identificación. Va por ahí. O sea, creo que es muy general el término, abarca demasiadas cosas, pero así lo entiendo muchas veces desde lo que dice Cartole. Como que si tú te identificas con el pensamiento, sea muy bueno o sea muy malo, al fin y al cabo vuelve a tomar el control el ego. Yo creo que eso de que alguien esté más conectado, no. Yo creo que depende, porque siento que las relaciones con Dios siempre van a ser diferentes. Mm, Porque nosotros, claro, por ejemplo, con Dios compartimos la gratitud, pero quizás eso también es diferente el cómo vemos la gratitud cada uno, ya sea Claro. en pequeñas cosas que pedimos y se nos dan, o en las personas que conoces, o incluso cuando las personas se alejan de tu vida y agradeces por eso. No todas las personas lo ven de la misma manera, pero me acuerdo también había un autor español que decía y hacía un poema al Cristo en la cruz, y él decía que para él la única forma de mantenerse como presente y saber que hacía algo por algo más grande era en creer que había alguien superior a él. Entonces, muchas veces, ya sea de las personas que creen en Dios como un ser superior o que creen en el universo como algo que está superior a ti, siempre va a ser esta idea de que hay algo más grande, que no puede controlar tú como ser humano, no puede controlar tus pensamientos y hay alguien que está obrando detrás de todo lo que haces. Y porque eso te quita como un peso de encima.
como lo que hablábamos la semana pasada, de que no tienes el control de todas las cosas. Mm. Y en mi caso me ayudó como a delimitar también lo que tú hablas, como de, llamémosle discernimiento, porque bien o mal, y eso es moral, pero tú sabes, o creo que el grado de que esto está bien o está mal tiene que ver en cómo te hace sentir, ¿no? Entonces yo en algún momento de mi vida necesitaba de como tener un límite, como decir esto que estoy haciendo está bien o esto que estoy haciendo está mal. Y en algún momento me metí como al esoterismo, mucho, pero eso no me entregaba como esta certeza quizás que yo necesitaba. O sea, hoy en día mi vida como conectada con Dios, yo la vivo mucho más consciente. Mm. Mientras hablaba se me vino a la mente eh, cuando empecé a vivir realmente lo espiritual. Ujú, Y creo que comprendí más lo espiritual cuando comprendí la muerte. Mm. ¿Cachai? claro. En un momento de mi vida comprendí la muerte, vi la Mm, muerte, conversé con la muerte y desde ahí fue que comprendí que qué pasa si hoy día no existo, qué pasa si hoy día no hablo más con mi hija, no veo mm, más a mi esposa, no veo más a mis cercanos, ¿qué pasa? Mm. Entonces desde ahí aprovechar más el día a día me lleva a estar más conectado y sabiendo que me muero y a dónde voy, qué pasa más allá, entregarse a esa espiritualidad mm, es como que el darlo todo aquí en la vida para aprovechar la vida aquí y recibir lo que venga. No sé si claro. me Claro, entiendes. porque igual te he escuchado muchas veces decir que practicas el vivir desde el amor o el ¿Mm? compartir desde el amor. Me imagino que tiene mucho que ver esa conversación con la muerte misma, de repente que uno se reserva, po, de Sí, que no, que quizás si no si entrego todo, quizás qué me va a pasar, ¿cachai? Entonces como nos podemos morir, hay que vivir. sí. Y vivir desde el amor, o sea, me refiero a que en ese momento cuando comprendí muchas cosas sobre la vida, era en que no estaba aprovechando mis lazos. ¿Cachai? La gente que me vino a enseñar aquí en la vida, Mm. en la tierra, no la estaba aprovechando. Mm, Entonces, ¿será un amor verdadero el que estaba entregando? Si lo estaba aprovechando realmente. Como que al tener esta conexión con mis cercanos y aprovechar el día a día, me lleva a ser más espiritual. Mm. Pablo, pero en ese sentido, ¿tu percepción de la muerte es como tranquila? ¿O si Sí, te da miedo como si vas a despertar súper mañana? tranquila, Ya. súper tranquila. Desde ahí. Mm, Desde ahí es como que me acuesto sin saber si voy a despertar, ya. Mm, pero sé que aproveché el día, sé que perfecto. aproveché de hacer lo que quería, ¿cachai? Desde ahí he soltado muchas cosas. Mm, Y eso también, una de las cosas que aprendí con esa visión de la muerte es a soltar y mm, a despejarse, a despojarse de algunas cosas que me estorbaban, ujú. ¿cachai? Ya sean materiales, ¿cachai? Ya sean negocios, ¿cachai? Porque esto no me llevó a nada. Entonces decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Cachai? Que incluso con las cosas malas de mi vida, o las cosas que estaba haciendo mal, como drogas, ¿cachai? Como no me estaba sirviendo para enfrentar más allá la muerte, Mm. Ujú, ¿cachai? Para disfrutar aquí la vida, para enfrentar la muerte. No sé si me ujú. entienden. Sí. Sí, A mí me pasó algo sí. similar cuando leí en el libro, no recuerdo si fue de Brian Tracy o fue de Cartole. No, perdón, de Pejar Iker, que decía como, imagínate qué es lo que dirían tus seres amados en el día de tu funeral. Son Mm, cosas, ¿qué te imaginas tú que dirían tus seres amados con la vida que estás construyendo ahora? ¿Cachai? ¿Y qué es lo que te gustaría versus que dijeran si construyes la vida que realmente quieres en tus sueños? O lo mm, que has pensado que sería bueno ser de ti. Y a mí me pegó brígido esa cuestión porque estaba en esa, pues, ¿cachai? Como de salir constantemente, de repente mis abuelos, mi vieja preocupados en la casa si es que iba a llegar o no, que no sé, pues podía pasar hartos días sin llegar a la casa y era porque andaba en casas de amigos, perdiendo el tiempo, bebiendo, ¿cachai? Drogándose. Y, o sea, no es como que estaba precisamente en ese momento ahí, pero estaba saliendo. Mm, Entonces me llevó al cuestionamiento de conversar con la muerte y decir, ¿qué es lo que quiero entregar en vida para que el día de mi muerte la gente diga, ¿qué, cachai? claro. No, ¿sabes qué? El Diego era re buena onda, siempre fue el alma de la fiesta, buen carretero, nunca faltaba copete, o que siempre fue un pilar en la familia, que inspiraba a muchos, que cuidaba a la gente a su alrededor.
ese tipo de cosas me llevaron a transformarme Sí, también. de qué forma trasciendes tú en esta vida, porque si, Exacto. finalmente eso es lo que trasciende el mensaje que dejamos. Porque podemos morir, pero ese mensaje que dejamos va a seguir vivo, ¿cachai? Es el cómo fue mi papá, Mm, yo como padre, Claro. cuando diga a mi hija cómo fue mi papá, mi esposa cuando diga cómo fui como marido, ¿cachai? Cómo fui como amigo. Finalmente, ese es el alma que queda aquí trascendiendo, Ustedes, ¿cachai? sus experiencias me recuerdan como el arco de redención, que en la literatura se habla como el viaje del héroe, que es cuando el ser humano toca a fondo, por decirlo mm, así, y de alguna forma la conexión con Dios es como lo único que hace que cambies. Mm. mm. Hay una novela que se llama, no me acuerdo en este momento. Ya llegará, ya llegará. Oh, sí, Don Juan se llama. Ya. Don Juan. Es una novela que habla del tópico de Don Juan, de este hombre que enamora a muchas mujeres. Pero Mm. Don Juan enamora a una novicia y le Don engaña. Juan. Y le engaña. Y él está con muchas mujeres y su única apuesta final era enamorar a una novicia. Y lo logra, pero lo hace de manera burlesca. Pero la mujer era muy buena. Y en algún momento vienen a cobrar como para llevárselo al infierno y ella empieza a orar por él. Y bueno, él se redime de lo que hace, realmente Dios ve que en él que se arrepiente de lo que hizo, no solo para salvarse, sino porque realmente se arrepiente y porque la novicia estaba a punto también de arriesgar como su vida, de morir. Y ahí es como que comienza su conexión con Dios y bueno, no se va al infierno, Sí. pero porque Dios ve un arrepentimiento de verdad, no es como que dice, ay, ya lo siento, perdón, no me quiero ir al infierno. Claro. Finalmente ese perdón es para uno mismo, yo creo. ¿Ah? Claro, claro. Porque es que a eso voy con la espiritualidad de que a veces vemos como mirar hacia arriba y finalmente ese perdón es prácticamente para uno mismo. Y al hacer ese perdón uno mismo hay un cambio, hay una redención de uno mismo. Sí. ¿Cachai? Yo le decía a Pablo que a mí lo que más me hizo clic con el tema de la conexión espiritual fue leer sobre el budismo. Porque yo venía de la base de la iglesia evangélica, leía la Biblia, prediqué unas par de veces en la iglesia, era parte del coro, me anotaba todos los días a las 6 de la mañana para ir a orar en la iglesia. Sí, era como que entregaba mucho de mi vida, pero en ese tiempo tenía como 14, 13, 14 años. Y me sentía muy en conexión y al punto de que de repente iba a conocer con mi Biblia en la mano y aparecían, no sé, los peores kumas del barrio donde yo vivía, que eran Conce, el Bocasur, saludo para los cabros, El fino. el fino aquí. No, pero Bocasur es una de las poblaciones más peligrosas de toda Concepción, ¿cachai? Y de repente nosotros pasábamos y con cosas de valor, con cámara, y no nos hacían nada, ¿cachai? Que era como por lo mismo ese respeto de que son las personas de la iglesia, ¿cachai? Y como que vivían bien en conexión y decía, si me muero hoy día, puta, me moriría feliz. Como que no, No sentías ningún peso. no, nada. Y por el contrario, después me vine de allá, volví a vivir acá al sur y con otra dinámica, ya no iba a la iglesia y ahí es como que entró una etapa así de... Y fueron muchos años, no te digo que fue una cosita así como que no, me viví triste, no, fueron años. Yo diría que de los 17 16 17 años hasta arriba de los 24 25 en los que fue una nube súper gris, oscura, y no solo oscuridad de como la gente con la que me rodeaba, porque al fin y al cabo son un reflejo de cómo uno es por dentro. Uno conecta con la gente por los pensamientos dominantes, las emociones que fluctúan, tu frecuencia, la vibración de tu propio cuerpo, que conecta con otras personas y resuena. Entonces como que me juntaba con mucha gente depresiva. De hecho, llegué a tener un canal de Tumblr con 34.000 y tantos seguidores. Y subía puras cosas depresivas. Depresión. Entonces Wow. era así. Y era como que mi mundo circulaba mucho alrededor de eso. Entonces cuando venía de esa base, después como que volver a lo mismo, sentirme desencontrado con Dios, no era un camino claro. Era difuso. Y cuando empecé a leer sobre el budismo, que el budismo profesa más como el conocimiento hacia el interior y que en tu propio interior puedes encontrar a Dios, que también se menciona en la Biblia, ¿ya? Porque dice que somos un reflejo, que nos creó a su imagen, creó a su imagen y semejanza, y que el templo de Dios es el cuerpo, ¿ya? Entonces como que dentro de esa conexión como de leer sobre el budismo,
y empezar a entender el camino del monje, fue que entendí muchos significados profundos que están en la Biblia. Si no, no hubiera llegado a entender realmente cuál era el mensaje que se estaba compartiendo a mi propia conciencia. Entonces fue viajazo. Viajazo. Y que el Buda, Jesús, son distintas formas de como demostrar cómo debería ser el camino de la Claro. espiritualidad. Exacto. Pero, otra cosa que se me quedó dando vuelta era que mientras más cerco a mi espiritualidad, o cuanto más conectado me siento, más cerca de mi don estoy cerca. A ver, Sí. lo dije mal, muy mal. No, sí, pero se Pero- entiende. Pero mientras más conectado estoy, más cerca de mi don, o Más puedo puedes. comprender más aún cuál es mi don, Sí. ¿ya? Por ejemplo, mi don es mucho de entregar servicios, ¿cachai? De poder estar en contacto con las personas, de hablarles, ¿cachai? De ayudarles, desde las artes también, ¿cachai? Y cuando estoy más conectado espiritualmente es cuando estoy más cerca de mi don también, ¿cachai? ¿Y ustedes Wow. saben cuál es su don? Como ese regalo espiritual, porque es un regalo prácticamente espiritual que se te dio, ¿cachai? Que tú lo sientes de hacer con el alma y que te gusta hacerlo. En mi caso, es cuando logro que una persona conecte emocionalmente con algo que no sabía que existía. Y a raíz de eso, como que logra evolucionar. O sea, Digi enseñando, evolucionar. Sí, ayudando. enseñar, se me da así, pero como que ahora que estoy haciendo la práctica con los niños chicos, o ponte tú cuando tengo que hablar de psicología, cuando tengo que hacerle cuestionamientos a una persona para que entienda la base de sus creencias y de sus pensamientos y de dónde provienen, es como que me siento muy de, como, sí, pero Logrado. ponte tú de dibujo, entre comillas, bien, me gusta dibujar. Tenía un blog lleno de dibujos donde me dejaba dibujar un montón de cuestiones. Cantar me gusta, tocar instrumentos también, pero no es como algo que me apasione así como full y yo me obsesione con eso. Claro. Pero sí ponte tú el hecho de conectar con la gente y ayudarles a mejorar y a convertirse en su mejor versión, sí, Ujú. netamente. Yo estaba pensando en dos áreas, porque la enseñanza, porque yo soy profesora, pero bueno, últimamente cuando viví muy a flor de piel el sistema educativo, me di cuenta que, bueno, que le pasará quizás a muchas personas que trabajan para otras personas, que está esto que te gusta mucho, pero hay un sistema que te dice cómo tienes que hacerlo. Y ahí yo siempre he No tenido cuadra. muchos peros porque, bueno, me había enfrentado a muchas dificultades, pero nunca dejé de hacerlo con pasión. O sea, de pronto yo podía tener un súper mal día, pero el otro día yo me iba a clases, me enfrentaba a la sala y era otro mundo. Y conectaba súper bien con los estudiantes y me disfrutaba mucho, yo me esmeraba mucho haciendo las clases, siempre preparada. Y en paralelo yo creo que cuando uno ya ha pasado como esto del conocimiento hacia uno mismo, hace que tú puedas ir viendo potencial en otras personas que antes a mí me costaba ver el potencial en mí, pero como he trascendido un grado de conocimiento, yo puedo compartir con otra persona y ya no soy solo yo, ¿me entiendes? Como que sé que esa persona puede dar lo mejor de sí, puede hacer más cosas, y que pasa a veces con el mismo género, que está esta idea de competencia entre las mujeres. Yo puedo reconocer la belleza de otra mujer y no me siento mal por eso, porque he entendido que cada una tiene algo particular. Y como tú dices, ese don o ese talento que nos hace diferentes, no tiene que ver con un físico ni con una forma de ser, sino que es algo mucho más interno. Y creo que eso para mí ha sido súper bonito porque me permite construir amistades desde otro lugar, de trabajar con otras personas desde otro lugar, donde yo puedo aprender. Como una Finalmente igual, perspectiva renovada. finalmente igual debemos reconocer que como personas también necesitamos del otro para espejearnos, Sí. ¿cachai? De ser espejo. Entonces, no puedo ser tan egoísta de no necesito a nadie. Sí, po. ¿Cachai? Si para eso están Sí, los demás, para poder espejearte, poder enseñarte, poder exacto. aprender de algo de ti. Mm. Y si en algún momento nos juntamos en la vida, por algo es. Pues eso, Por algo nos juntó, Sí. ¿cachai? Por algo nos Algo juntó más la vida. grande. exactamente. Sí. Todos los caminos llevan al encuentro con uno mismo. Hay un rapero que a mí me gusta mucho, que es el Cancerbero.
que en una de sus frases dice, eh, cuando batalla con el diablo, que es como una de sus canciones icónicas, le dice, quisiera recalcarte algo que de ti aprendí, que reyes habrá muchos, pero siempre tienes que ir a ti, siempre. ¿Cachai? Que es como una manera de reconectar, no en buscar siempre afuera, porque es algo que constantemente hace la gente. Cuando lea este libro, cuando logre cumplir esta meta, claro. cuando me compre esto, voy a ser feliz, Claro. me voy a sentir bien, voy a estar pleno. Y en realidad no, pues cuando dentro de la medida logres conectar más interiormente, vas a expresar mucho mejor y mucho más rápido las cosas que quieres en el mundo material. O al menos así lo he aprendido yo, porque en el fondo hace tiempo quería un montón de cosas y como que uno pedía, y por favor, Dios, yo quiero esto y no sé qué, y no se daba. En cambio empecé a agradecer y en un lapso de un par de meses me di cuenta que había alcanzado mucho más de lo que había hecho años simplemente solo pidiendo, cuando empecé a agradecer. Yo creo que es la paciencia la que juega un papel importante, porque, no sé, uno a veces lo vive como, bueno, como desde quiero esto al tiro o rápido, pero yo siempre cuando viene como ese pensamiento a mí de decir como ya, tienes que alcanzar esto ahora, es como, no, no puedo porque, bueno, primero, siempre he pensado que el carácter y si tú quieres construir algo grande, tienes que recorrer un camino que te permita como traspasar como las frustraciones y los fracasos y tal. Entonces, ningún camino que sea tan fácil lo vas a poder sostener. Entonces ahí digo, bueno, si tengo que trabajar, voy a tener que hacerlo y tendré que tener paciencia y esperarlo. Y en paralelo, cuando tú no logras algo es porque simplemente lo dejaste. Es que es imposible que tú no crezcas en la medida de que avances. La única forma de no lograr algo es detenerte. Y claro, por eso es que estoy pensando también en esta idea del éxito que se habla mucho hoy en día, que el éxito puede ser de muchas maneras, ya sea desde lo material, desde lo físico, y por qué muchas personas no logran alcanzarlo porque quedan a mitad de camino, Sí. porque se dan cuenta que, no, que parece que está lejano y no lo voy a alcanzar, entonces ya lo abandono. Entonces por eso se dice que el éxito no es para todos porque no todos tienen la capacidad o forjan la capacidad de poder persistir en el camino. Y que requiere muchos sacrificios también, po. Como lo decía Pablo igual, porque por ejemplo en el camino de avanzar hacia una dirección tienes que soltar amistades, hábitos, pensamientos, patrones emocionales y cosas que no te están sirviendo para decir, discúlpenme, pero este es mi camino. Claro. Si ustedes quieren acompañarme, bienvenidos son, pero yo necesito ir en esta dirección. Este focus. Sí. Y yo en ese sentido, en cuanto al éxito, lo vivo de una forma mucho más simple. Si me planto un objetivo que lo veo grande, me planto éxitos diarios. Ya, para alcanzar ¿Cachai? eso. Porque, Claro. porque si no, dejo de ver cuán exitoso voy siendo en el camino. Si vas creciendo realmente o no. Sí, Claro. o simplemente estoy puesto la meta final y dejo de ver todo el camino que llevo recorrido, todo el camino que voy, las luchas que voy pasando, ¿cachai? Dejo de ver cuán exitoso he sido en ese momento y que me está preparando para el objetivo final. Claro. ¿Cachai? Así vivo yo el éxito. Y cuando llegue ahí, me voy a dar cuenta de todo lo que recorrí, porque hay gente que llega al éxito y no se da cuenta ni cómo lo hizo, ¿cachai? Bueno, ahí está Y que se sienten vacíos al final cuando llegan. la autosugestión, que habla muchos autores también, de esto de creer que tú lo puedes hacer, porque en la medida que tú te crees posible, entonces estas adversidades no van a ser parte, o sea, como tú le dices, bueno, si tengo que vivirlo, está bien, pero pude el otro día levantarme aún sabiendo que me pasó esto ayer y hoy día cumplí con lo que tenía que hacer, entonces no es tan malo como parece. Y finalmente cuando tú, si llegases en el camino a caer y tuvieras que volver a retroceder, sí. A retroceder, por último ya tienes como cuando tú en el campo caminas y vas muchas veces caminando y dejas una huella, ¿cachai? Ya tienes el camino marcado. ¿Cachai? Ya tienes el camino marcado, sabes por dónde pasar, sabes dónde está el hoyo, sabes dónde hay más barro y prefiero evitarlo, ¿cachai? Entonces si no se planteas éxitos diarios, a veces dejamos de ver esas cosas, que es lo importante, lo que hace el camino realmente. ¿Qué iba a decir? Wow, dos cosas. Lo primero es tomarme de eso, del tema de marcar huella en una ruta, que es exactamente lo que hacen nuestras neuronas cuando repetimos un hábito. Claro. Cuando tú
quieres dejar un mal hábito que sea fumar, es porque tienes un circuito neuronal demasiado marcado de llevarte la mano a la boca con un cigarro. Mm, Yo he visto gente que deja de fumar con una botella de agua. Hacen el mismo claro. movimiento, ¿cachai? Y lo otro es que necesitas desconectar las neuronas de un lado para conectarlas en otro lado y armar otra ruta neuronal para llevar la dirección de tu atención hacia otra cosa. Resetearte, ¿Cachai? precisamente. Sí, resetearte. Y lo otro que me recordaba era del tema de las creencias, que el otro día estaba hablando con un profe y él nos contaba de un meta-estudio que se hizo, un meta-análisis a muchas personas del mundo que vivían más de 100 años, ¿ya? Y dentro de todos los factores que pudieron determinar que eran predictores de la longevidad, fueron descartando las cosas que eran, ¿cachai? No tenía nada que ver con el alcohol, ni con el cigarro, ni con el deporte, ni una cuestión. O sea, lo principal porque la gente vivía muchos más años era porque ellos tenían la convicción y la creencia de que iban a vivir más de 100 años. Claro. Y lo otro era que vivían vidas tranquilas, o sea, niveles bajos de cortisol en el cuerpo, o sea, poco estrés. Ujú. Y por último, redes sociales, redes de apoyo estables. O sea, tener amigos, vivir en paz y creer que lo vas a lograr. Mm. Es una clave. Sigue así. Finalmente, el comprender la muerte también te lleva a eso, Eso va para un clip. eh, de ya no hay nada más. O sea, si hoy día me muero, ¿por qué me voy a enojar con alguien? ¿Cachai? Porque voy a Exacto. perder el tiempo en enojarme con algo, ¿cachai? Prefiero aprovechar el tiempo en amar, ¿cachai? Mm, En irme amando, mm. que desperdiciar el tiempo enojándome o estresándome. ¿Qué es amar? Ah, ya. Claro. Eso fue como otro día. Sí, eso para otro capítulo, sobre el amor. Sobre el amor. Ah, Wow. interesante. Me recordaba. Oh, me quedé en blanco. Pero hacemos y que podemos hacer cortes, sí. Sí. Ya, Tú estabas hablando recién de. Sobre el amor. el amar y no enojarse. Por ejemplo, una técnica que a mí me ha servido harto con el tema del enojo es poner el espejo de frente. No, pues no agarrar un espejo y no, Ah, no. yo pensé que era literal. Es, oye, ¿por qué esto? No sé qué. Soy yo. ¿Estás enojado? Sencillo, ¿estás enojado? No. Entonces, ¿por qué estás gritando? No, pero es que esto está aquí. Pero no estás enojado. No. Ah, ya. ¿Quieres que lo levante? Sí, ok. Mm, Simple, sencillo. Pones el espejo, o sea, le haces de vuelta la emoción que te están mostrando. Lo mismo que si alguien llega así, hola, ¿cómo estás? ¿Estás triste? No. ¿Te noto cabizbajo? ¿Te pasó algo? Pucha, sí. ¿Quieres hablar sobre eso? No, ahora no. Ok, cuando quieras hablar, puedes contar conmigo. mm. Yo creo que no, yo no, creo que el enojo no lo experimento hace mucho, pero porque no me rodeo de personas que, Que vibran en esa... uy, sí, que heavy, porque hace mucho tiempo que yo no me ¿No enojo. te habías dado cuenta de eso? No, no, pues de pronto como o sí, obviamente emociones negativas como la tristeza puede ser por pensamientos, pero no. Buena. Hay una cuestión súper importante que yo entendí igual hace un tiempo atrás de distinguir el enojo de la ira. Ah, El enojo te claro, protege, la ira destruye. claro, pues, sí, mucho Por más ejemplo, iracundo. si alguien te pasa a llevar en algún sentido y tú te enojas, es porque Claro, probablemente está pasando a llevar algo dentro tuyo. claro. Pero cuando tú sientes ira, Ira, estás dispuesto a atacar al otro, Ya. a destruir. O sea, ya sea psicológica, verbal, o físicamente. físicamente, ¿cachai? Sí. Hay algo que Otro decía, no me acuerdo si era budismo o algo sobre la ira, de que hay que usar la ira a favor nuestro como para destrucción de las cosas que nos hacen mal. Sí. Y está la ira que daña, Externa, como la ira ¿no? buena y la ira mala. No me Claro. acuerdo quién hablaba de esto, pero era parafraseando. Gautama Buda decía algo como, no serás castigado por tu ira, sino que serás castigado por tu ira. Haciendo entender de que no te va a castigar la gente por tu ira, por ser iracundo, sino que tu propia ira es tu castigo. Para concluir, entonces, me queda que no es necesario estar en la iglesia, rezar, orar, quizás para sentirse espiritual o estar más conectado con lo espiritual, sino que estar más presente, quizás buscar es vibrar en el amor, ¿cachai? Al menos yo comprendo esto. Aprovechar tu día a día,
quizás descubrir cuál es tu don puede acercarte a ser más espiritual y por ende ocupar ese don y sentirte más espiritual, porque puedes estar ayudando a otras personas con ese mismo don o ayudándote de ti mismo, ¿cachai? Finalmente, cuando tú ayudas con tu don, también prácticamente te estás ayudando a ti mismo a estar en conexión. Eso me quedo desde la espiritualidad. Cuando dejo de estar desconectado es cuando dejo de estar cerca de mi lado espiritual. Claro. Mi conclusión es que, bueno, básicamente no existe una sola vía para poder encontrar a Dios. No es como dices tú, no hay que ir no es necesario y estrictamente obligatorio tener que estar metido en la iglesia. A veces pueden ser situaciones súper cotidianas en las que uno pueda de repente que te llegue este fenómeno de ser consciente o de darte cuenta, como lo decía el Fritz Perls, el psicólogo humanista en 1960, el awareness, el proceso del darse cuenta, ya de por sí es una capacidad que tenemos como seres humanos de aprender. Y cuando uno acepta esto, de que tenemos esta capacidad de darnos cuenta y observar nuestro propio pasado, podemos entrar en conexión, independientemente de las experiencias que haya tenido uno. Como decía el pastor Roche, que algunos se convierten ahí en el óvalo, en la misma cárcel, ¿cachai? Y al final pueden terminar siendo el día de mañana un aporte para las personas que tengan al lado o para sí mismos. En el fondo, eso es que... Y que el maestro es quien más aprende. O sea, cuando uno aprende algo y aprende a enseñarlo, estás aprendiendo dos veces. Entonces, si yo logro conectar con esto y estoy ayudando a otras personas a también encontrar el camino hacia la conexión con esto, estoy aprendiendo el doble, como decías tú, ¿cachai? Eso. Y que no lo hago solamente solo de lo espiritual, lo hago a través del cuerpo, la visualización, de la meditación, y otros caminos, no es como el tradicional. Yo diría que, bueno, en mi caso yo creo que orar sí es importante, pero es porque te permite conectar como con la gratitud o con el presente. Vivir una vida con coherencia también. Eso te acerca bastante a lo espiritual porque tanto para ver si crees como en el karma, por ejemplo, pero para sentirte como contigo mismo bien, como para no dañar tu confianza, actuar con coherencia también es muy importante. Y no es fácil el camino espiritual, por lo mismo que comentaba antes, porque mientras más consciente eres, más dificultades vas viendo muchas veces, pero te vas dando cuenta que esas dificultades no son tan difíciles de superar. Entonces, para mí ha sido un camino difícil, claramente porque, como digo, esta idea del diablo, por ejemplo, la tentación muchas veces ya no se presenta en otras cosas, sino que más internamente. El pensamiento, lo que tú crees que podría ser y no es, o la duda, la tibieza, el actuar tibio. Pero yo creo que finalmente es conectar. Siempre va a ser eso que te hace bien, que te permite conectar contigo, que te hace creer más, tu confianza, que te permite construirte de la manera más coherente posible. Sigue así. Bien. Gracias. Sigue así. Gracias. Con eso cerramos el capítulo 3. Sí, capítulo número 3. Hoy día, Espiritualidad. espiritualidad versus religión. Ya, no, sí, ya, tremendo título, te caché. Eso estaría bueno porque invita a que la gente Sí. va a pensar que estamos debatiendo. Gratitud. Me gusta esa palabra. ¿Cierto? Eso. ¡Sigue así! Sigue así. Sale de ahí, loco. Muévete. Encuentra tu mejor versión y sigue así. ¡Chao, Patito!